Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en la Fundación Parque de las Ciencias para la realización de la segunda charla del ciclo de charlas Vida y Derecho. Específicamente, hoy abordaremos la temática Derecho Inmobiliario. Soy Elizabeth Keller, vecina de la comuna de Santo Domingo, y tengo el privilegio de presentar al señor Manuel Jafar Cobar, de profesión abogado. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, es un gusto para mí estar acá. Soy Manuel Jafar Cobar, abogado, soy fundador y director de la Fundación MIC y del estudio jurídico Jafar Cobar Abogados. Fantástico, pero antes de saber tu trayectoria o tu experiencia como abogado, queremos conocer de ti aspectos más personales. Cuéntanos qué otras actividades realiza, porque sabemos que la vida de los abogados... Entonces... ¿a qué otras actividades, qué actividades deportivas, actividades culturales realizan? Me encanta pintar, además de ser abogado soy artista visual, cuento un relato autobiográfico utilizando la analogía de las aves que cohabitan y coexisten acá en Santo Domingo, San Antonio y Ulleo. ¿Eso te trajo también al Parque de la Ciencia? Exacto, ese fue el primer canal que me trajo acá, a este segundo hogar al fin y al cabo. Aparte de eso, tengo el honor junto con la Fundación MIC de ser parte del Club Deportivo Rosas de Santo Domingo, y eso es algo que ambos tenemos en común. Veo que también tiene una piocha en honor a... Bueno, y en honor y sobre todo para valorar y mostrar la fundación y esta lucha que hay constantemente contra el cáncer de mamas. Sí, bueno, yo soy una sobreviviente del cáncer de mama y la verdad que agradezco mucho todo el apoyo que existe específicamente aquí en la comuna. Tenemos apoyo de la fundación, apoyo de tu fundación y también apoyo de la municipalidad. Así que eso se valora y se agradece mucho. O sea, eres bastante completo. Eres una persona muy joven también. Sí. O sea, aparte de tu trayectoria profesional, estás haciendo un trabajo con la comunidad que creo que es muy importante y que los vecinos también valoramos, ¿ya? Muchas gracias. Así que bueno, no sé, ¿hay algo más que nos quisieras contar de aspectos personales? No, creo que con eso estamos. Creo que puedo responder muchas más preguntas ahora en esta conversación que vamos a tener de derecho inmobiliario. Perfecto, entonces vamos a entrar de lleno ahora en las preguntas. Yo acá tengo un listado de preguntas que nos hicieron llegar los vecinos con anterioridad y vamos a partir por lo más básico, ya que es ¿qué debo hacer cuando quiero comprar una propiedad? ¿Ya? ¿En qué debo fijarme? Sí, Eli, es una pregunta muy amplia porque debemos fijarnos en distintos factores. Primero, en cuál es la propiedad que queremos comprar y qué tipo de propiedad es. ¿Es un departamento? ¿Es una casa? ¿Es un fondo o es un terreno? Teniendo ese primer punto súper claro, podemos seguir avanzando. Si estamos hablando de una casa, ¿en cuál es la dirección de la casa? ¿La casa tiene rol? ¿Tiene deudas relacionadas a la propiedad o no tiene nada de eso? Si es un departamento, ¿este departamento es solo el departamento o incluye una bodega, un estacionamiento? ¿Hay obligaciones o peor aún, tiene deudas de gastos comunes? Porque recordemos que la mayor cantidad de departamentos hoy pagan gastos comunes. Y eso es una obligación y es una deuda que se carga a la propiedad, no al dueño de la propiedad. Ahora, ¿cómo yo, como persona que me interesa comprar una propiedad, qué alternativas tengo para recibir esa información o averiguar esa información que tú nos estás indicando? Porque existe la alternativa que yo pida un crédito, ¿no es cierto?, en un banco, o que sencillamente yo tenga mis ahorros y compre directamente la propiedad. Entonces, sí. ¿Cómo hago yo para saber, un vecino, ¿no es cierto?, para saber esa propiedad está limpia, esa propiedad la puedo adquirir? Hoy día tenemos dos formas de adquirir un bien inmueble o un bien raíz, para ser más claro. Primero, a través de un crédito hipotecario, que nuestra legislación y nuestro sistema financiero establece esta finalidad de créditos. Créditos específicamente para adquirir un bien que se va a poder hipotecar, un bien raíz. Y la segunda opción es con el dinero ahorrado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado en particular, si es con nuestro dinero ahorrado, debemos estudiar la propiedad. Y ahí tenemos el famoso estudio de títulos. Todo el caso que se adquiera siempre a través de un crédito hipotecario, el banco se encarga de hartas de estas gestiones. Se encarga de la escrituración de la escritura, se encarga del estudio de la propiedad, si es que tiene o no tiene, y va a ir comunicando si es que es necesario o no es necesario hacer cartas de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? A usted, como persona que quiere comprar esta propiedad, yo le informo esta situación y me exonera, es decir, me libera de la responsabilidad que yo le estoy presentando y se está cargando a usted.
Esta materia es súper sencilla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una institución seria, confiable, como es un banco, que se va a hacer cargo de estas situaciones. Pero, terminando de responder tu pregunta, ¿qué pasa cuando no es un crédito hipotecario? Cuando es un vecino que tiene ahorros y quiere comprar a un hermano o quiere comprarle a un tercero una propiedad o un bien raíz. Para resguardar, digamos, esa compra. Y esa es la parte más compleja y esa es la parte que tenemos que al fin y al cabo detallar y especificar. En ese caso en particular debemos hacer siempre una situación, un estudio de títulos. Este estudio de títulos es súper importante que se vaya desarrollando. ¿Y cómo se va a ir desarrollando? Primero vamos a buscar la información del bien raíz. ¿Qué sabemos de este bien raíz, como te había contado anteriormente? Pero espera, deja interrumpirte. ¿Eso lo puedo hacer yo o es preferible contratar, por ejemplo, un abogado, como que, por ejemplo, en el caso tuyo de un estudio jurídico o un abogado en forma particular? ¿Es más recomendable hacerlo a través de un especialista? ¿Es recomendable hacerlo a través de un especialista? Sí, pero ojo, que para solicitar o hacer un estudio de título no se requiere ser especialista. ¿Ya? Esto no significa que yo voy a poder sacar las escrituras solo siendo abogados. Son escrituras públicas. Es decir, cualquier vecino va a poder ir al conservador de bienes raíces y retirar estas escrituras. Pero necesito el rol de la propiedad. Sí. Y no solo el rol, necesito las hojas, el número y el año. O sea, no es tan fácil. No es tan sencillo. Manuel, deja interrumpirte un segundo. Para la audiencia que nos está escuchando, es importante que las preguntas que ustedes quisieran hacer las pueden hacer a través del chat porque estamos en vivo. Sí. ¿Ya? Entonces también pueden conectarse a la transmisión, quienes nos estén escuchando, y hacer sus preguntas que también las vamos a ir respondiendo en la medida de ser factible con nuestro invitado de hoy, Manuel. Así que continuemos. O sea, estamos en que el estudio de título. O sea, yo de esa manera puedo saber si la propiedad está limpia, si la puedo adquirir. O sea, estoy usando un lenguaje común, que no es el, por supuesto, de los técnicos, de los abogados. Entonces, ya, con mi estudio de título, la compro en forma particular, ya lo sé, o a través de un crédito hipotecario. Cuando el crédito hipotecario o a través de una instancia de un banco es más seguro. ¿Es más seguro o no? Sí, es más Me da más seguro. seguridad. Es que tenemos que distinguir. Ya. Al fin y al cabo, en el banco trabaja un equipo selecto de abogados que va a hacer este estudio de título y va a presentarle la información al cliente bancario, ya a la persona que está solicitando el crédito. En el caso de que yo lo voy a hacer con mis ahorros, voy a contratar a un abogado. ¿Para qué? Para que haga el estudio de título. Es igual de confiable porque en ambos son el mismo profesional que está haciendo el estudio del bien raíz. Ahora tenemos que preguntarnos qué tenemos que fijarnos en este estudio de título. Y esa es la parte más complicada. Porque no es llegar, ir al conservador y simplemente decir, vengo a hacer un estudio de título. Es qué tenemos que solicitar. En ese caso en particular, tenemos que solicitar las escrituras de la propiedad. Es decir, ¿qué ha pasado con la propiedad a lo menos 10 años antes? Por regla general, los estudios de título se realizan hasta 30 años antes. 30 años, o sea, así tengo que ir hacia atrás, sí, todo ese tiempo, ok. Entonces vamos a solicitar estas escrituras. Estas escrituras son públicas y están en el conservador de bienes raíces respectivo. Espérate, cuando tú hablas del conservador de bienes raíces respectivos, significa que, por ejemplo, una propiedad que yo compro en Yoyeo, tengo que ir al conservador de San Antonio. Sí. Lo mismo que ocurre con Santo Domingo y San Antonio. Efectivamente. Perfecto. Cada ya. conservador de bienes raíces tiene un territorio de jurisdicción. Ok. Este territorio de jurisdicción, para que se entienda, es el territorio, el marco territorial donde él va a ejecutar funciones. Y dentro de ejecutar sus funciones, donde lleva un registro. Ahora, todo eso tiene un costo. Todo eso tiene un costo. Ok, ya. Que eso es importante para que nuestra audiencia nos escuche, que nos está escuchando, también lo tenga claro. O sea, comprar una propiedad no solamente basta con que yo quiera hacerlo. No. O sea, hay una serie de trámites que debo realizar. Ok. Frente a esa pregunta, ¿hay algo más que quisieras agregar? Sí, porque yo te voy a ir interrumpiendo. Es súper importante que sepamos que vamos a solicitar las escrituras hacia atrás y vamos a ver que todo esté claro. Es decir, si el comprador fue Juanito, efectivamente hoy vende Juanito a quien yo le estoy comprando. O si es que hay fallecimientos entre medio y situaciones hereditarias ahí, que estén hechas las posiciones efectivas, que los dueños sean los dueños, que el dinero se haya pagado efectivamente y que las escrituras me vayan mostrando la historia de la propiedad correctamente. Claro, porque
El jueves pasado tú realizaste, ¿no es cierto?, la primera charla de este ciclo, que fue Herencia, Testamento y Planificación Futura, y ahí se abordó toda la temática con respecto a qué pasa con un bien, con una herencia que tiene varios herederos. Entonces, si por ejemplo quiero comprar una propiedad que tiene varios herederos, es mucho más compleja, ¿o no? Es muchísimo más compleja porque vamos a requerir la firma y la autorización de todos ellos, a menos que tengan un mandatario, y él firme a nombre de los demás. Okay. Entonces ahí ocurre una situación bastante compleja y una situación muy común, sobre todo acá en la zona, que las propiedades que se quieren vender son producto de que la adquirieron a través de una causa de muerte, que es a través de una herencia, y esta propiedad en sí tiene muchos dueños. Okay. ¿Qué pasa? Para adquirirla completamente en el 100%, todos los dueños deben entregarme su parte. De lo contrario, siempre va a haber un porcentaje en el cual yo no voy a ser dueño. Ya, y eso debería estar estipulado en la escritura que está inscrita en el conservador de bienes raíces, ¿verdad? Sí. Ya. Nos metemos al conservador de bienes raíces. Insisto, hay que contratar un abogado. Yo creo, por seguridad, creo que hay que contratar un abogado, de todas maneras. Ok, entonces ya nosotros vamos a tener distintas formas de comprar una propiedad. Ahora la pregunta es, ya lo voy a hacer por el banco o lo voy a hacer en forma privada. ¿Basta con la promesa de compra de una propiedad para que yo sea dueño? No, el contrato de promesa de compra-venta es un contrato accesorio y también es el inicial por regla general. Ya. Cuando dos partes se ponen de acuerdo de vender por una parte y por la otra comprar una propiedad, ellos dicen, claro, que cumpliendo ciertas características, por ejemplo, no sé, en 30 días, en recibir el dinero, me van a pagar y yo voy a vender esta propiedad. Y ahí se establecen condiciones. Una de las condiciones más clásicas que vemos en el estudio jurídico es que las partes no pueden vender la obra porque todavía no encuentran otra propiedad donde irse. Okay. Entonces dejamos un plazo prudente. Firmamos contrato de promesa de compra-venta, es decir, una parte se compromete a pagar, a vender, y la otra se compromete obviamente a pagar y por ende comprar ese bien raíz. ¿Qué pasa en este caso? Estipulamos un plazo, 6 meses, que es la regla general. En 6 meses más, yo voy a firmar el contrato de compra-venta propiamente tal, que es el principal de esta gestión, y tú vas a poder irte porque ya tuviste un plazo correspondiente. Y eso se hace en una notaría. Todo esto se hace en una notaría. Y ahí se hace la transacción también económica de la propiedad. Sí, acá tengo que seguir especificando ciertos puntos. El primero está perfecto. Hicimos el contrato de promesa de compra-venta. Una parte se comprometió a vender y la otra a comprar. Luego de cumplir ciertos requisitos legales y también sucesos de hecho, vamos a pasar al contrato de compra-venta propiamente tal. Y acá tenemos que volver a entender dos cosas. Por una parte, pudo haber habido un crédito hipotecario y el banco se va a encargar de la transacción monetaria y se va a establecer en el contrato, se pagará contra prestación bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. O se pagará una vez, no sé, cumplidos ciertos requisitos de hecho y de derecho a la persona que vaya a retirar el vale vista, respectivo siendo el dueño, ¿cierto? Okay. Otro caso distinto es que la persona no está adquiriendo a través de un crédito hipotecario y a esta persona tenemos que pagarle. Claro. Podemos pagarle a través de un vale vista, un cheque o dinero en efectivo. Okay. Que es lo importante acá, que obviamente la persona se resguarde, tome los resguardos necesarios para la conservación de su dinero y el transporte de su dinero. Y esto lo puede hacer directamente en un banco, se puede hacer en la notaría, se puede hacer antes o después. Lo importante es que quede la cláusula del pago del precio muy claro y de esa forma también haya una tranquilidad tanto para el comprador como para el vendedor. ¿Qué quiere decir esto? Que el comprador efectivamente pagó el precio y el vendedor obviamente recibió el precio. Entonces yo, una vez que firmo el contrato de compraventa, feliz, la propiedad es mía. ¿Es así? Lamento informarte que no. Wow. Todavía la propiedad no es tuya. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Qué sigue entonces? Un tercio idealmente realizado. Tenemos todo el trámite notarial. Posteriormente, ya tenemos entregada la escritura. Hoy todo esto es mucho más rápido porque es electrónico, casi todas estas escrituras ya de compra-venta. Tenemos que llevarla a otro lugar y tenemos que volver al conservador de bienes raíces. Perfecto. Y ahora tenemos que solicitarle que se hizo esta transacción y que se inscriba. Y eso lo hago con la escritura. Con la Llevo escritura. mi escritura
y hago el trámite en el conservador. ¿Eso es presencial? Porque Sí. el documento, ahora hay muchos documentos que están digitalizados. Sí. Hoy día con el avance de la ley de tramitación electrónica y también de hacer el Estado mucho más digital, Ujú. muchas de estas gestiones se hacen online. Ok. De hecho, el conservador respectivo, por ejemplo, de Santiago, tiene métodos en los cuales uno puede subir la escritura directamente a través de su página y se inicia este proceso. Pero tenemos que hacerlo acá, no te olvides, Manuel, que estamos acá Yo- en la provincia y en la comuna de San Antonio, así que nos vamos Sí. a concentrar acá. Yo acá siempre recomiendo hacerlo presencial Ya. porque siento que da una seguridad y una tranquilidad, sobre todo a los habitantes de la zona. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a llevar esta escritura al conservador respectivo, en este caso San Antonio, pensando que estamos en Santo Domingo y estamos comprando un terreno acá, justo al lado del Parque de la Ciencia. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a llevar al conservador y vamos a ingresar la solicitud de inscripción del bien respectivo. Y ellos nos van a dar un numerito, Ujú. que va a ser el número de carátula. Ese número de carátula establece que es una solicitud administrativa y es el Ya. número donde la vamos a identificar. Y acá pueden pasar muchas cosas y va a pasar la propiedad por distintas etapas. Estudio de título, estudio de los escribanos, estudio de hipoteca, estudio de prohibiciones, estudio de planos. Eso todo lo hace el todo eso conservador. lo hace el conservador Ya. en sí dentro de su institución. Ahí nosotros no podemos hacer nada. Pero todavía la propiedad no es nuestra, pueden pasar dos cosas. ¿Cuánto Primero, tiempo más o menos ocurre cuando se inscribe, ¿no es cierto?, la propiedad con que la llevo yo con el contrato de compraventa hasta que el conservador me tiene que entregar la información de que ya fue inscrita la propiedad? Desde que yo presento la solicitud administrativa y me entregan el número de carátula, deben pasar a lo menos 3 semanas. Ok. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Dentro del conservador de bienes raíces va a pasar por distintas etapas. Entonces, cada subdepartamento, para que se vaya entendiendo, va a hacer observaciones. Por ejemplo, el plan está mal deslindada la propiedad. ¿Quién vio Perfecto. eso? Lo vio la unidad de planos respectiva, ¿cierto? Y ellos pueden decir, está mal. Alarma, una observación o un reparo. Y ahí nos van a decir, por favor, abogado, comprador, vendedor, etcétera, arreglen este punto porque la escritura está mal. Y el conservador se comunica con el nuevo dueño, digamos, con la persona que está haciendo el trámite. El conservador lo que hace es subir el reparo al número de carátula. O sea, yo debo estar atenta. Sí. Perfecto. Que eso es muy Hoy día- importante porque a veces nos confiamos y ocurre el tiempo. Por eso creo que estas preguntas que son como a lo mejor muy básicas son importantes porque a veces las personas nos confiamos y quedamos ahí esperando. Claro, y en realidad nos estás indicando de que hay que estar atenta Hay que al estar trámite. atento, porque Ya. si bien hoy día tenemos sistemas electrónicos y digitales donde generalmente llega una alarma al correo electrónico, Ujú. a veces no sucede. Son elementos tecnológicos. Es importante estar atento. Entonces, algún de estos departamentos que había explicado anteriormente puede dar una alarma. Ya. Y dentro de esa alarma puede hacer un reparo. Por ejemplo, arreglen este punto de los deslindes. Y puede suceder que nos van a enviar todos los reparos juntos. Ahí que tenemos que hacer, subsanar esos reparos. Ok. Es decir, si está mal escrita o mal deslindada la propiedad, por ejemplo, en vez del norte dice morte, Ujú. el conservador va a decir, esto está mal. Debería decir norte. Claro. Y hay que Arréglelo y yo avanzo. hacer- Ok. Una vez ya no tenemos ningún reparo hecho, se inscribe esta propiedad. Y ahí recién la propiedad va a pasar a ser nuestra. Ya, eso es cuando ya el conservador tiene subsanado y revisa todo. Ahora, siempre ocurren cosas complejas, digamos. ¿Qué ocurre si está el trámite realizándose en el conservador y fallece, ya sea el comprador o fallece quien vendía? Wow. Porque eso lamentablemente ocurre, porque muchas veces personas mayores las que están realizando la venta. Esta es una situación muy común, lamento informarla. Y acá yo recomiendo sobre todo a la gente que contrata los servicios de Jafar Cobal Abogados que establezcan una cláusula. Ujú. Esta cláusula de mandato es súper importante porque ahí generamos que un tercero le dejamos el mandato a cualquier situación o eventualidad que suceda de que pueda corregir, por ejemplo, la escritura. Perfecto. Y ahí nosotros la hemos podido desarrollar de tal forma que sea con el efecto o el objetivo de poder inscribir este bien raíz. Es decir, acá no estamos dejando un mandato para cobrar el dinero, no. Estamos dejando un mandato para poder llevar a cabo la inscripción. Es decir, si surge algún reparo, la otra parte, el comprador o vendedor, pueda terminar el trámite propiamente tal.
Y eso es muy importante. Es una cláusula de mandato, generalmente se incluye al final de la escritura y vamos a poder gestionar y avanzar en esta inscripción. En este momento en que ya se está realizando el trámite en el conservador, ¿es factible que el vendedor, por ejemplo, se retracte? No. Ya, o sea, ¿en qué etapa el vendedor se puede decir, sabes que no, me arrepiento de la venta? Hasta antes de firmar el contrato de compraventa. Perfecto. En el caso de que se haya firmado un contrato de promesa de compraventa, es decir, él no ha vendido todavía, solo prometió vender, lo que ahí pueden surgir son temas recíprocos, es decir, yo me comprometí con una cláusula penal de que si es que yo no vendía la propiedad, debo pagar una multa. A estas multas las vamos a llamar cláusulas penales. Ok. De esa forma nos podemos resguardar de que la contraparte, que es decir, la otra parte, sí, pueda cumplir su pacto. O sea, eso es súper importante. Pero una vez firmada la escritura de compra-venta en la notaría, listo. Ok. Está firmada. Ya, es que eso es Ya muy podemos importante, vecinos, que podamos tener claro en qué momento, porque a veces puede ocurrir, ¿no es cierto?, que fallece como la persona que vende y los hijos dicen, ¿saben qué? No la vamos a vender. Entonces, ese es el momento en el cual yo ya tengo asegurado cuando realicé, ¿no es cierto?, el trámite en la notaría. Y es una situación que pasa constantemente Sí. en las casas familiares, sobre todo, que los herederos no querían vender esa casa. Exactamente. Y Sí. se terminó vendiendo de todas formas porque lo habían hecho sus padres. Ok. Entonces, perfecto. Ya vamos a cerrar la etapa de la compra y venta, ya la propiedad, ¿no es cierto?, es nuestra, fue adquirida, siguió todos los pasos, yo creo que es súper claro lo que nos ha ido indicando, por supuesto que uno siempre le quedan dudas, pero insisto, creo que hay que siempre hacer estos trámites resguardándose con los especialistas. Sí. Vamos a ir ahora a otro tema que también es muy importante y que nos pega bastante duro a los vecinos, sobre todo los que ya estamos en una edad avanzada, que es el pago de las contribuciones, Wow. que es un temazo. Y yo creo que muchos vecinos de aquí de la comuna pega bastante duro, perdonen el término pegar, digamos, porque en realidad golpea duro en el presupuesto familiar el tema de las contribuciones. Entonces, es posible, las contribuciones están determinadas por el avalúo fiscal, ¿verdad? Y el avalúo fiscal, de acuerdo a lo que me explicaste antes, tengo dos opciones, que está determinada por el tamaño de la propiedad o una cantidad UF determinada. Es Sí. así, creo que son 1.500 UF. Sí, efectivamente es así. Ya. Quiero tocar ciertos puntos de lo que habías mencionado. El pago de las contribuciones es un impuesto territorial. ¿Ya? Es decir, yo pago por ese bien raíz que está ubicado en ciertas localidades. ¿Todas las localidades pagan contribuciones? Efectivamente. Ujú. No hay localidades exentas. El valor es lo que va a variar. ¿Qué sucede? Cumpliendo ciertos requisitos que establece la ley, que pueden ser de metros cuadrados, o bien generalmente, que es por UEFs, que es la tasación del bien raíz, podemos tasación. tener una parte exenta o no. Y acá me voy a demorar un poquito mucho más en explicarlo, porque es bastante complejo. Sucede que cuando sacamos un certificado de avalúo fiscal, tenemos avalúo fiscal X, ¿cierto? Y tenemos después avalúo exento. ¿Qué sucede? Todo el monto superior al avalúo que fiscó, el monto que fijó el legislador de turno, porque esto lo van modificando, al comienzo generalmente son 1.500 UF, pero esto se puede modificar con el valor de la UF, se puede modificar por el legislador de turno, obviamente, que establezca que son 2.000, que son Pero son 1.000, valores etcétera. referenciales. Son referenciales. Ya. ¿Qué sucede? Si es que la propiedad está bajo este avalúo que va a fijar, este monto que va a fijar nuestro legislador, va a estar exento, es decir, no paga contribuciones. Ujú. Y vamos a entender solo contribuciones. Ahora, ¿qué sucede si el avalúo está sobre este monto? Vamos a pagar el porcentaje que está sobre el monto. Es decir, vamos a tener un porcentaje que va a estar exento. Y ese porcentaje exento no va a pagar contribuciones. Ya. Ahora, ¿qué sucede si yo no pago contribuciones? Porque el monto o el avalúo fiscal está en cierto punto y mi propiedad está bajo ese punto. En ese caso, por regla general, se pagan derechos de aseo. Ok, ya.
Sí, eso lo tengo claro porque yo pago derechos de aseo. Aquí en la municipalidad se realiza el trámite directamente en las oficinas de la municipalidad. Todo esto, el equipo es lo más encantador que hay, son lo más muy agradable. A veces también incluso cuando uno se atrasa hay convenios que se pueden realizar, que yo lo he realizado, digamos, y también se puede hacer online. Así que eso también es, pero es muy importante que todos los vecinos no dejemos de pagar ese servicio, ya, porque es muy importante el retiro, digamos, de todo lo que es los desechos domiciliarios. Ahora, el impuesto a los derechos de aseo es súper importante entenderlo en dos aspectos. El primer aspecto es que si yo estoy haciendo el estudio de título de una propiedad y no pago contribuciones, lo primero que me debo fijar es si están pagados los derechos de aseo, que es una deuda que se adquiere con el municipio respectivo. Y ellos pueden remitir contra nosotros. ¿Por qué? Porque es para la propiedad y no así para el dueño de la propiedad. Perdón que te interrumpa. Eso en el caso de las casas. ¿Qué pasa con los departamentos? Ya, generalmente los departamentos pagan gastos comunes. Bien, y el gasto común tiene incluido. Pero, ojo, que los departamentos también generalmente pagan contribuciones. ¿Ya? Y si es que no pagan contribuciones, hay casos en particular que pagan derechos de aseos. En esa parte tenemos que tomar bastante atención. ¿Qué es lo que pasa si es que la propiedad tiene o no tiene una deuda? Posteriormente, al saber ya, esta propiedad paga derechos de aseo, están pagados. ¿Cómo los pago? Los puedo pagar a través de sistemas en línea. Y ahí tenemos que tomar otro punto, porque hay muchas municipalidades, todavía no es el caso de Santo Domingo, que han suscrito convenio con la Tesorería General de la República para el cobro, que es nuestro ente estatal que se encarga de cobrar ciertas cosas. ¿Tú sabes si la Municipalidad de San Antonio tiene ese servicio? Efectivamente, desde la mitad del semestre del año pasado, del año 2025, la Municipalidad de San Antonio suscribió un convenio con la Tesorería General de la República y hoy día se están pagando los derechos de aseo directamente con la Tesorería. Perfecto. Cosa distinta es cómo ellos se arreglen, sino que es dónde se paga. Ahora, todo lo anterior a ese tiempo tienen que regularizarlo en la municipalidad respectiva. Y ojo que no son todas las municipalidades que tienen este convenio. Hay un listado bastante pequeñito y acotado dentro de la misma página de la tesorería. Así que ahí también invito a acercarse a la municipalidad respectiva para poder hacer esta consulta. ¿Dónde debo pagar el derecho de aseo? ¿Pago o no pago derecho de aseo? ¿Tengo beneficios? Porque muchas municipalidades tienen beneficios bajo ciertas características, registro social de hogares, etcétera, para pagar menos derechos de aseo. Y ahí vuelvo a hacer la invitación, acérquense a su municipalidad respectiva a hacer las consultas pertinentes. Ahora, estamos hablando de una propiedad, por ejemplo, que no paga contribuciones. Tenemos la obligación de pagar sí los derechos de aseo, eso sí o sí. ¿Qué pasa si la propiedad que yo adquirí tiene deudas, por ejemplo, con la luz, con agua, con esos dos servicios, digamos? Eso también tengo que regularizarlo y a lo mejor no quedó claro cuando hice la compra del bien. Es una situación bastante común. Generalmente existen deudas con los servicios básicos. Y deudas no de gran tiempo, sino que también a corto tiempo. Los últimos meses donde se estaba tramitando esta inscripción en el conservador o se estaba tramitando también este traspaso en notaría. Uno generalmente establece la cláusula que está exenta de toda deuda y uno acompaña los certificados para darle la tranquilidad al comprador de que está pagado. En el caso de que uno compra la propiedad con dicha deuda, uno se hace cargo de esa deuda. Ahí establece la misma forma que con los derechos de aseo. Tenemos convenios de pago con en nuestro caso en particular, Chilquinta o Esval. Tenemos convenios de pago que podemos suscribir con ellos directamente. Y acá también es una deuda que se carga al bien raíz. No es una deuda que yo adquiero como Manuel, sino que la adquiero la propiedad en sí, y el dueño de la propiedad se va a hacer cargo de este impuesto o de esta deuda. O sea, en caso de que yo la adquiera y tengo una deuda, ya es la propiedad. O sea, yo voy a tener que hacerme cargo de esa deuda. Efectivamente. Ok. Ahora, estamos hablando, ¿no es cierto?, de el impacto que tienen las contribuciones. ¿Hay alguna forma de que yo me pueda eximir del pago de las contribuciones? Actualmente no existe una ley que dice
podemos eximirte bajo estas condiciones. Generalmente están en proyectos de ley en distintas etapas políticas, los cuales se están presentando en las cámaras correspondientes, y no se ha publicado uno al día de hoy que exime del pago de contribuciones. Cosa distinta es que algún beneficio municipal pueda haber que otorga algún caso en particular, pero para este caso y este punto siempre aconsejo lo mismo: dirigirse a la municipalidad respectiva a ver qué beneficios otorga su municipalidad respecto de ciertas situaciones, como es el caso contribuciones, derechos de aseo, etcétera, retiro de podas. Hay municipalidades que cobran retiro de ciertos volúmenes o ciertas especies, como por ejemplo electrodomésticos, y otras que lo tienen incluido. Eso es súper importante, acercarse a la municipalidad donde vamos a habitar, cohabitar y convivir con nuestros vecinos, para ver qué condiciones se exigen también y cómo podemos vivir de mejor manera. Hay una información que en este momento está circulando a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que tiene que ver en el marco de la nueva reforma del gobierno del presidente Kast, que los adultos mayores de 65 años no pagarían contribuciones para su primera vivienda. ¿Qué nos podrías informar respecto a esta información? Ya. Acá estamos dentro de una reforma y estamos de una propuesta de ley. Esto todavía no es ley. Tenemos que entender que una ley va a ser oficial cuando se publique en el diario oficial y se establezca, desde qué momento comienza a regir. Okay. Muchas leyes, por regla general, las de presupuesto es desde el 1 de enero. Ya, eso es por regla general. Otras leyes es del momento después de publicarse, el día siguiente al publicarse. De eso tenemos que tomar mucha atención. Una vez esté publicada la ley en el diario oficial y a su vez se haya cumplido el plazo que establece el mismo diario que va a comenzar a regir esta ley, podemos optar a esos beneficios. Hasta el día de hoy es una propuesta. Perfecto, que eso es importante, queridos vecinos, que sepamos que es una propuesta. Ya, la verdad que es interesante porque hay muchos vecinos, digamos, que tienen, ahora, de todas maneras, aquí en la comuna específica de Santo Domingo, no necesariamente es la primera vivienda, que hay que tener claro, pero es una propuesta, sí. ¿Ya? Pero también es interesante para las personas que van a adquirir su primera vivienda, que es un beneficio importante. Ahora, me imagino que esto va a tener un impacto en las municipalidades, porque uno de los ingresos importantes de las municipalidades es a través del pago de las contribuciones. Efectivamente, el pago de contribuciones es un impuesto territorial. Eso quiere decir que gran parte de este impuesto territorial va en relación a la municipalidad respectiva. No lo manejo en particular qué impacto va a tener porque es una propuesta de ley y todavía no es ley. Entonces no se han hecho los trabajos y tampoco se han hecho los estudios respectivos de qué pasaría. Una vez esté aprobada por ambas cámaras y esté publicada en el diario oficial, vamos a saber la respuesta oficial. Si es que va a ser ley o en su defecto no pasó los filtros correspondientes en nuestro sistema jurídico y no es ley. Así que hasta el momento, por norma legal o bajo ciertos requisitos, no tenemos exención del pago de contribuciones, aparte de lo que ya hemos mencionado, que respecto de cierto avalúo en particular, que hasta el momento son cerca de las 1.500 UF. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos recorrido bastantes temas importantes para qué vamos a hacer cuando vamos a comprar una propiedad, cómo nos podemos de alguna manera sacar este costo importante que son las contribuciones. No sé si hay algo más que se nos haya... Yo he tratado de incluir todas las preguntas, puede que se me haya pasado algo. Si hay algo más que quisieras incluir respecto a esta temática. Hay un tema muy importante que generalmente nos preguntan en el estudio, que es acerca del avalúo fiscal. ¿Quién lo pone? Ok. Este es un impuesto el cual designa el Servicio de Impuesto Interno. Y la gran pregunta que llega constantemente es, ¿yo puedo pedir que me retasen esta propiedad? Pensando que es una tasación que hace el fisco respecto de la propiedad. Y la respuesta es sí, podemos solicitarlo. En este caso se hace una solicitud administrativa en el Servicio de Impuesto Interno respectivo. Hoy también existen canales digitales del mismo servicio en el cual se pueden hacer solicitudes vía online. Y va a depender mucho del servicio en particular. Esta nueva retasación, por así decirlo, puede suceder dos cosas. Primero, puede subir o puede bajar. O en su defecto, puede mantener el avalúo que ya está fijado. Y ojo, que esto es algo que se va a ir moviendo, que es nuestro derecho también pedir, si es que esta tasación no corresponde, solicitar que se vuelva a retasar, reevaluar. O en su defecto, si es que corresponde, podemos no hacer nada.
Ok, entonces cuando yo reviso que me llega el cobro de las contribuciones, ahí me aparece, ¿no es cierto?, mi avalúo. Yo puedo solicitar y eso lo hago directamente en la municipalidad o lo tengo que hacer en el conservador. Eso lo debo solicitar en el conservador respectivo. Y Ya. acá tenemos que tener claro, vamos a pagar la contribución, perfecto, Ya. y nos va a decir el monto. Yo acá siempre aconsejo ir a la página del Servicio de Impuesto Interno y solicitar un avalúo fiscal. Espérate, En pero ese- acá me acabas de incluir una nueva institución que es el Sí. Servicio de Impuestos Internos. O sea, lo tengo Sí. que solicitar no en el conservador, sino que en el Servicio de Impuestos Internos. Y ahí hay que trabajar con la clave única para Sí. poder ingresar, que todo lo podemos hacer. Y ahí me aparece el avalúo de mi propiedad Fiscal. y puedo solicitar el reavalúo. Sí. Ya. Ahí puedo solicitarlo directamente, voy a tener este documento, este formulario y voy a saber cosas súper específicas, metros cuadrados, voy a saber también cuántas UF están exentas, cuántas no, cuánto debo pagar, voy a saber una distinta cantidad de datos, el rol de la propiedad, etcétera, dirección, etcétera, etcétera. Ok. En ese certificado, si el monto, según yo, no es el correcto, puedo solicitar que se reevalúe este monto. Ya. Y toda esta gestión es en el Servicio de Impuesto Interno. Acá el Perfecto. conservador no tiene nada que ver. Perfecto. El conservador ve la historia y el estado de la propiedad propiamente tal, cómo partió, qué Ujú. planos tiene, cuál es el dueño, pero no ve temas de tasaciones. Ok. Bueno, ya sabemos, no es fácil, ya esta temática de comprar un bien no es fácil, pero yo creo que a través de la conversación que hemos tenido, esta nueva modalidad que se está desarrollando acá en el Parque de la Ciencia, además que creo que, ¿cómo te has sentido? Creo que es la Sí. pregunta. Me he sentido muy cómodo, estar acá siempre un honor. Creo que hacer esta secuencia de la primera charla y hablar hoy de derecho inmobiliario es un plus y agradezco totalmente a la Fundación Parque de la Ciencia que está conectando con los vecinos día a día y está tocando temas muy relevantes para no solo el estado fundamental de nuestros vecinos, sino para también tener conciencia y conocimiento respecto de ciertas situaciones. La Fundación Parque de la Ciencia hace un trabajo, a mi criterio, codo a codo con la comunidad y se entrega totalmente a esto. Y entregar estas opciones que para mi sentido son urgentes Ujú. y necesarias, puta, más que aplaudirlo, felicitarlo y agradecerles, es lo mínimo que Esta puedo tremenda realizar. oportunidad, porque Sí. en realidad es un tremendo aporte para la comunidad. Es muy interesante además poder contar con la asistencia de un especialista en todas estas temáticas que muchas veces se conversan en las casas, pero que uno no sabe qué pasos son los que hay que seguir. Así que la verdad se agradece, se valora mucho también tu aporte y tu generosidad. Ahora sabemos que este es un ciclo. ¿Cómo Sí. seguimos? Para que le avisemos, ¿no es cierto?, a nuestra audiencia que nos está escuchando y los vamos Sí. a dejar invitados. ¿Qué charla viene? ¿Cuándo? ¿Qué otras temáticas? Ya hemos pasado 2 etapas necesarias de la vida. Ujú. La primera fue la charla de herencias, testamento y planificación futura, que se Ujú. hizo la semana pasada. Ahora hicimos la charla respecto de derecho inmobiliario, que abordamos distintos elementos de compra, venta, propiedades, avalúos, qué pasa cuando fallece una persona, el contrato de compra-venta lo abordamos, pero ahora viene el segundo pilar de este ciclo y vamos a hablar de derecho de familia, donde vamos a abordar distintos temas de derechos de alimento, relación directa y regular, entre otros. Pero es sorpresa el tema que vamos a abordar. Así que muy atentos, por favor, a las páginas y a las redes sociales de la Fundación Parque de la Ciencia de Santo Domingo, donde vamos a estar subiendo todo el detalle para que puedan venir presencialmente o conectarse vía online. Hoy día Ok. tenemos ¿Esa charla va a ser presencial? ¿O, Hasta el o momento va a ser no se ha definido? Todavía no tenemos conversaciones de cierre, pero hasta el momento va a ser presencial la charla de Derecho de Familia. Ya, y la fecha también está por confirmar. Está por confirmarse. Perfecto. Bueno, yo creo que llevamos ya una cantidad importante, hemos tratado de responder todas las preguntas de nuestra audiencia, agradecer nuevamente a nuestro invitado, a nuestro querido abogado, el señor Manuel Jafar Cobar, quien generosamente nos ha dado una clase de lo que debemos hacer cuando queremos comprar un bien, una propiedad, qué es lo que tenemos que hacer y todos los pasos a seguir. Así que, bueno, por mi parte, solamente darte las gracias y en nombre, por supuesto, de la Fundación Parque de la Ciencia. ¿Hay algo más que quisieras agregar para el cierre, Manuel? Muchas gracias, Eli, por estar acá, por invitarme y también por ser parte de este ciclo de la Fundación Parque de la Ciencia y sobre todo el ciclo de charlas de vida y derecho.
Muchas gracias. Bueno, nos despedimos, hasta la próxima, los dejamos invitados, sigan nuestras redes sociales de la Fundación del Parque de la Ciencia, ha sido muy grato. Muy buenas tardes a todos. Chao, gracias.